buenos días, hermanos, colegas nicaragüenses. Principalmente quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me da y al presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, al máster Giovanni Rodríguez Orozco, contador público autorizado. A la directora ejecutiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, a la licenciada Carmen Venegas, contadora pública autorizada. Y agradecer a la invitación realizada por el doctor Weiner Martínez, consultor de prevención de lavado de activos del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Bueno, en el Perú, actualmente trabajo yo en la Fiscalía de la Nación. Tengo un promedio de 12 años. Llegué ahí como asesor en auditoría. Luego, en el 2014, se fundó la Fiscalía de Lavado de Activos. Una fiscalía superior. Entonces, comencé a trabajar ahí como perito contable en lavado de activos. Hasta la fecha, debo haber realizado un promedio de 100 carpetas fiscales, o en otras palabras, 100 expedientes, que creo que es un récord bastante aceptable. Y actualmente sigo ahí. Bueno, he visto la mayoría de los casos que ustedes escuchan ahora en las redes sociales o en la televisión, de todos los lavadores de activos que hay en el Perú, pongamos que son casi la mayoría de autoridades del Estado, pongamos gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos municipales. He visto los casos emblemáticos, no puedo nombrar ninguno porque como perito contable fiscal estoy prohibido de hacer algún nombramiento de alguno, pero tengo esa autoridad para decir que he visto bastantes casos. Ahora, el Colegio de Contadores Públicos de Lima, llamo de Lima, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en cada región o en cada departamento un colegio de contadores públicos, llámese de cada región, Piura, Tumbes, Lambayeque, que son regiones, pero también tenemos en Lima, que es la capital. Por mala suerte, tenemos administraciones. ¿Qué significa? Tenemos 2 decanos. En Perú se llama decano al jefe. Tenemos 2 administraciones. ¿Por qué? Porque hubieron juicios, se invadieron el colegio con matones y todo, y al final se han quedado, hay 2 administraciones y cada una tiene un promedio de 5 a 10 años. Y no podemos hacer nada de ninguno de los contadores porque de repente a nadie le preocupa la administración del colegio. El colegio no es sujeto obligado. El Colegio de Contadores de Lima se fundó en septiembre del año 59, casi se da con el colegio de ustedes. Anteriormente existía el Instituto de Contadores Mercantiles del Perú. Era un instituto que estaba adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que era el que hacía todas las labores de contador. Pero ¿quiénes eran ellos? Ellos eran los que habían terminado secundaria, porque antes la secundaria en el Perú era secundaria comercial, que donde salían los contadores mercantiles, la secundaria común o secundaria agropecuaria, que eran todos los técnicos agropecuarios, pero eso se suspendió y actualmente solamente existe una secundaria que es la común. Bueno, en el año 59 se funda el Colegio de Contadores Públicos, donde el requisito era terminar la profesión en una universidad, que son 5 años. Luego la universidad le da el título de contador público y luego reúne unos ciertos requisitos que te pone el colegio y te inscribes automáticamente al colegio.
Y ya, entonces, de ahí ya vienes a ser contador público colegiado. ¿Por qué? Porque antes era contador público de un instituto, ahora es colegiado, por eso viene la palabra colegiado, CPC, por eso nosotros los contadores firmamos como CPC. Y también muchos nos agregamos la palabra C, CPC.C, que vendrían a ser certificados, contadores públicos certificados, que lo obtenemos llevando un curso y luego damos examen y nos dan el agregado de certificados. Cuando uno está en el colegio de contadores, o uno como contador público se desempeña en diferentes funciones, en la banca, en el comercio, en empresas comerciales, en la minería, y esa es una especialidad que uno va cogiendo con la práctica. Como es luego, uno después de ser contador comienza a trabajar en auditoría, y luego para ser auditor o auditor más o menos 8 meses, te dan el título de auditor independiente. Luego salen las sociedades de los independientes, que es entre 2 o más auditores independientes, forman una sociedad y sale una sociedad de auditoría. Luego viene, después que eres auditor, viene el pastel o la cereza en la torta, que viene a ser el perito contable, el perito. Esta es la última especialidad que hay dentro de la contabilidad, porque ya una vez que fuiste auditor, ya entonces pasas a ser perito. También tienes que llevar un curso que te dura más o menos 6, 8 meses, donde te dan toda la teoría, no te dan práctica, toda la teoría de cálculo de intereses y un sinnúmero de cosas, y luego te dan el título de perito contable. Y para eso hay un registro dentro del colegio, tanto de auditor independiente como de peritos contables. Como acá dice en la ley de creación o en la ley de profesionalización, corresponde a los contadores públicos efectuar y autorizar toda clase de balances, peritajes, tasaciones de su especialidad, operaciones de auditoría y estudios contables con fines judiciales y administrativos. Corresponde a los contadores mercantiles, o sea, estamos hablando del año 59, porque esa fue la fecha que se creó, de las atribuciones que le concede, o sea, solamente ellos autorizados hasta ciertos montos de firmar. El contador colegiado podía firmar cualquier monto, pero los mercantiles solamente era hasta una cantidad de X que las daba el Ministerio de Economía y Finanzas. Acá tenemos la ley de lavado de activos. En el año 2002, el presidente tomó la presidencia y era necesario firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y él manifestó que el presidente de Estados Unidos era su amigo, inclusive vino para su juramentación, presidente, y una de las tantas leyes que impusieron el Tratado de Libre Comercio fue la Ley de Lavado de Activos, y que fue dada el 20 de junio del año 2002. O sea, el Poder Ejecutivo le pidió al Congreso que le dé prerrogativas para sacar leyes, con 110 leyes, y entre una de estas leyes es la Ley de Lavado de Activos, que este señor está investigado por lavado de activos por haber recibido una cuenta de 30 millones, bueno, eso es lo que dice el parte fiscal, de la firma Odebrecht. Él ahorita está en trámite de extradición de Estados Unidos y, bueno, estuvo preso, ahora ya está libre. Entonces, él en esa época firmó esta ley y ahora le ha servido para investigar a tanta corrupción que da Odebrecht en el Perú,
casi a todos los presidentes, expresidentes están investigados. Bueno, hasta ahora todavía ninguno está condenado, salvo un presidente regional que sí ya está cumpliendo su cárcel por lavado de activos. En este dice acto de conversión y transferencia. Bueno, ustedes saben mejor que yo esto. Luego tenemos la unidad de inteligencia financiera. Esta se creó simultáneamente cuando se creó la ley de lavado de activos. ¿Para qué? Para que todos los sujetos que tú has hablado de los sujetos obligados le informen a ella, y ella es la que, de acuerdo a sus informes, pedir a la fiscalía a alguien que de una u otra manera esté incumpliendo o tenga reportes. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Casi todas las entidades financieras del Estado. Después tenemos compra-venta, casas de cambio, bueno, siendo unas 3, 4 nada más. Después tenemos las notarías. Los contadores públicos y los abogados también son sujetos obligados. También son los únicos profesionales que están obligados a informar a la UIF. ¿Por qué? Porque la UIF es la que recibe toda la información de los sujetos obligados y ella, como dicen los contadores, mayoriza con DNI y sabe qué operaciones hay. Entre eso pueden haber operaciones sospechosas, que son aquellas actividades que por su magnitud o falta de habitualidad, velocidad de rotación y características de complejidad injustificadas pudieran no tener justificación económica, un objeto lícito. Después tenemos las operaciones inusuales, que son depósitos de grandes cantidades de dinero y su referencia. Frecuentes operaciones de cambio de monedas inusual y un inusual manejo de efectivo. Depósitos en efectivo que contienen dinero falso. Clientes que usan distintos cajeros para operaciones importantes en efectivo o cambio de monedas. Aumento de uso de cajas de seguridad. Bueno, acá estaban las funciones de la UIF, que dice solicitar informes, documentos, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones. Después tiene solicitar, recibir información sobre las operaciones sospechosas que le presentan los sujetos obligados, solicitar ampliación de información. Entonces, la UIF es la que conglomera todas las informaciones recibidas de todas las entidades, donde un oficial de cumplimiento está en nivel de gerencia para informar a la UIF de las operaciones que tenga cada entidad. Casi todas las entidades están obligadas a informar, pero sí les puedo decir que el Colegio de Contadores Públicos de Lima no está obligado, no es sujeto obligado, como sí lo tienen ustedes en Nicaragua, que es un sujeto obligado. En el caso de Perú, no. Y todos los colegios de contadores públicos del Perú están unidos por la Federación de Contadores Públicos. Eso es lo que los une, y la federación es una, ¿no? O sea, me había olvidado decirles eso. Bueno, acá tenemos, regresando de nuevo a las funciones de la UIF, entonces tenemos todo esto. Después tenemos solicitar ampliación,
solicitar personas obligadas por esta ley la información que considere relevante para la prevención y análisis de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego de investigación, análisis respectivos, se presume que están vinculadas a actividades de lavado de activos. La UIF tuvo mala suerte. ¿Por qué tuvo mala suerte? Porque un tiempo lo manejó el control político de turno. Primero estaba adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Luego estuvo adscrita al Ministerio de la Presidencia. Posteriormente, ya en el año 2016, no recuerdo exactamente la fecha, está adscrito a la Superintendencia de Banca y Seguro. Ahí se quedó y de ahí creo que ya no la mueve nadie, creo, porque creo que ahí es el lugar preciso. Aló, doctor. Dígame. ¿Continúo? Ok. Entonces, creo que quedó ahí y se va a quedar ahí la UIF en la Superintendencia de Banca y Seguros, y creo que es en el mejor lugar donde está. Bueno, pero para todo esto, para la pericia contable y lavado de activos, es primordial el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil. ¿Por qué? Porque si no tenemos esto, los peritos, y yo con experiencia propia, no hay información suficiente para hacer el análisis y poder sacar o poder obtener una buena pericia contable. Pero cuando se dio esto fue uno de lo mejor que se ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando tenemos información de todos los bancos, de la SUNAT y bursátil, entonces ya tenemos todos los elementos y que no haya o que no se haya escapado ninguna operación, porque estas entidades nos van a informar en todo momento de todas las actividades que han hecho los investigados. ¿Y quiénes son los que hacen esto? El juez a cargo de un proceso penal. El fiscal encargado, el fiscal de la Nación también lo puede hacer, y lo puede hacer el presidente de la Comisión Investigadora del Congreso. Pero un juez penal, ¿cuándo lo hace? Cuando el fiscal que está a cargo de un caso lo solicita, argumentando necesariamente todo lo que sea necesario, entonces el juez accede al levantamiento del secreto bancario. Entonces, con esa resolución que la emite el juez, es distribuida al superintendente de Banca y Seguros, y él, a su vez, lo distribuye a todas las entidades financieras que ellos administran a nivel nacional. Cuando yo digo a nivel nacional, estamos hablando de 24 o 25 regiones que tiene el Perú. A la vez, cuando hablo de tributario, hablo que la SUNAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la encargada de recaudar y administrar los tributos, nos envía todas las operaciones que de una u otra manera haya tenido el investigado en su entidad. A la vez tenemos bursátil, esto es la Superintendencia de Bolsa de Valores. Todas las acciones que haya comprado o que se hayan vendido o que tenga movimiento el investigado, la superintendencia también nos va a informar. O sea, que todas las entidades nos informan y le informan a la fiscalía, porque estoy hablando a nivel de fiscalía, entonces, y toda la carpeta fiscal de eso lo va a tener el perito en un tiempo determinado que previamente coordinó con el fiscal para hacer la pericia. También el fiscal de la Nación también hace levantamiento de secreto bancario. También a pedido de un fiscal lo hace. Y también el presidente de una comisión investigadora
también lo puede hacer directamente sin necesidad de ir al juez o de ir al fiscal de la nación. Ellos están autorizados a hacer una resolución y en base a esa resolución pedir información a todas las entidades, llámese bancos, llámese SUNAT, llámese Bolsa de Valores, también todas las notarías. ¿Por qué las notarías? ¿Por qué? Porque todo en la notaría es la encargada de hacer todas las transferencias, toda la emisión de sociedades. O sea, ahí sale todo. A la vez también vamos a tener todo lo que es registros públicos, todas las entidades o todas las ventas o compras que se hayan hecho, o toda la constitución de empresas, o todos los poderes, todo van a registros públicos. Entonces, registros públicos también envían toda esa información. Entonces, ya el perito contable tiene todo eso y con esa puede preparar una buena pericia. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos que uno quiere que haya. Cuando uno presenta el informe, no haya perito de parte que le pueda observar lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque nosotros, los peritos contables, solamente trabajamos con documentos que son emitidos por las entidades del Estado o entidades autorizadas. Por ejemplo, una escritura pública, una factura, un cheque, para nosotros son elementos suficientes. Una cuenta bancaria, si lo dice el banco, le creo, si lo dice la SUNAT, le creo, y si lo dice la notaría a través de una escritura pública, lo creo. Único que nosotros no podemos... Una consulta. Sí, de acuerdo, antes de pasar el tema. Sí, don Henry Cateón están consultando que si el término fiscal se refiere a lo penal o lo tributario. Le contesto yo, en estos temas, cuando se habla de fiscal de la nación, es el tema del Ministerio Público, así es, ¿verdad? Así es, sí, exacto. Es fiscal de la nación, o sea, es Fiscalía de la Nación y o Ministerio Público. Sí, no, nada tiene que ver con tema tributario. Sí. ¿Cómo? No, nada tiene que ver con tema tributario. No. Ese es el fiscal de la nación, es el que hace la investigación. De una vez que hace la investigación, va donde el juez y le pone la denuncia al investigado, ¿no? Está claro. Prosiga, profesor, no hay problema. Prosiga, gracias. ¿Dónde me quedé? Bueno, estaba diciendo que nosotros los contadores o los peritos contables trabajamos con documentos oficiales. Lo único que solamente no podemos o no tenemos documento fuente es cuando hacemos cálculo de beneficios sociales y o cuando hacemos depreciación de activos fijos, porque eso lo hacemos por ley. Después todo es con documentos, sea bancario, ya sea tributario o ya sea bursátil, o de acuerdo al código tributario, pero no hacemos nada o una transferencia de persona a persona, por muy legalizado, yo hablo legalizado cuando lo hace un notario. Entonces, con este levantamiento creo, porque me tocó un caso particular, les digo sinceramente, que este es un caso sui generis, creo. Había una investigación como de 30 o 40 personas naturales y 10 o 20 empresas. Esto fue en el año 2015, cuando recién éramos nuevecitos en la fiscalía. Nos llega un levantamiento de secreto bancario cuando el principal investigado no estaba incluido en la resolución. Entonces, la jefa, en ese momento de la unidad de peritos, no observó la resolución y dijo que ella no podía hacer la pericia. ¿Por qué? Porque si hacía la pericia, el principal investigado no estaría
incluido en su pericia. ¿Por qué? Porque al no tener levantamiento secreto bancario, tributario y bursátil, no habría la documentación necesaria para poder hacer un trabajo bueno. Y se negó rotundamente a hacer con un informe, hacer la pericia hasta que no se haga una nueva resolución, incluido el principal investigado. Ahora, acá tenemos los peritos que intervienen en una investigación. En mi caso, soy perito de parte fiscal. Yo trabajo en la Fiscalía de la Nación, que yo fui nombrado perito fiscal en base a una convocatoria que hubo en el año 2014, en enero. Nos presentamos como 10 auditores, peritos, y bueno, y tuve la suerte de ser el primer perito que fui nombrado en la Fiscalía de Lavado de Activos. Luego tenemos el perito de parte, que también, que es policía, que trabaja en la Policía Nacional. Yo, pongamos, y todos mis colegas, que somos un promedio de 100 peritos contables ahorita, solamente en Lima. A nivel nacional habremos unos 200 por lo menos. El perito de parte policial es aquel policía, contador, que fue asimilado a la policía o es contratado también para hacer una pericia, pero al final firma como policía. Por eso es perito de parte policial. Entonces, estos trabajan en la administración pública. Además, hay el perito judiciales y fiscales. ¿Quiénes son los peritos judiciales y fiscales? A través de la Corte Suprema o a través de la Fiscalía de la Nación, solicitan a los peritos de todas las especialidades en una fecha determinada que rindan un examen. Y los que aprueben el examen que les toma la Corte Suprema o la Fiscalía de la Nación, pasan a formar parte de una relación de peritos judiciales y o fiscales. Entonces, cuando un juez o un fiscal, si no hay peritos en ese momento disponibles dentro del staff que tiene la Fiscalía o la policía, contratan a estos peritos judiciales y fiscales, que se llama perito REPEP. Entonces, tener esa categoría REPEP es una categoría que es muy cerrada. Antes solamente habían unos cuantos. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema solamente le avisaba al colegio y el colegio solamente enviaba o le avisaba a sus amigos, y solamente sus amigos de ellos estaban inscritos o daban examen. Pero una vez salió una publicación en el 2002, en el año 2002 salió una publicación en un periódico y se presentaron pues todos los que nunca habían asistido. Ahí salen los peritos judiciales y fiscales. Luego tenemos el perito de parte independiente, que es el perito que usted tiene una amistad o trabaja con un estudio de abogados o trabaja en forma independiente. O sea, los peritos judiciales y fiscales también trabajan en forma independiente, pero en los casos que el juez o el fiscal lo necesite para que saque un informe de parte del Estado, entonces contrata exclusivamente a la relación que ellos tienen. Por lo tanto, yo pertenezco, pongamos, al perito de parte fiscal. Yo, o como todos mis colegas, no podemos hacer de parte. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo contra el Estado. Yo yo trabajo en la Fiscalía y mientras trabajo en la Fiscalía estoy obligado a defender todos los casos que he firmado ante los órganos competentes cuando me llamen. Si yo dejara mañana y me iría a Nicaragua a trabajar,
me llamarían inmediatamente, si en caso ya está en proceso en una corte, me llamarían, yo estoy obligado a responder por mi pericia. O sea que no me escaparía. Bueno, ustedes me harían permiso, diga, ¿no? Así es. Bueno, acá ya vemos qué cosa es un desbalance patrimonial que todos los medios de comunicación hablan todos los días en el Perú y en todo el mundo. Profesor. Sí. Sí, quería solo retroceda a la filmina anterior, por favor. Ok, entonces usted está ubicado, decía, en el perito, en el primero, de parte fiscal, está bien. Los dos primeros, el policial y el fiscal, resumiendo, le pertenecen a estructuras estatales, ¿así es? ¿Correcto? Bien. Exactamente, sí. Y el 3 y el 4 son independientes. Exactamente. ¿Verdad? Y la diferencia está en que el perito judicial fiscal puede ser llamado por un juez para un dictamen. Exactamente, sí. Y el independiente no llamado por juez, no, ¿o sí? No, no puede. Tiene que estar en una relación y para estar en esa relación tiene que haber dado un examen y haber aprobado un examen. Tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía de la Nación. Estamos claros. De tal manera que quería comentar, entonces el curso, lo que pretende el colegio es ir estructurando el número 4, es decir, ir creando las bases para certificar a peritos independientes, peritos, ¿verdad? Obviamente con vistos a que en un futuro actúen como el número 3, digamos. Más o menos así sería la idea. Claro, para esto, la Corte Suprema o la Fiscalía de la Nación le envía un cuestionario de preguntas al colegio, el Colegio de Contadores estoy hablando, al Colegio de Contadores Públicos, de Lima o departamentales, porque es a nivel nacional, las cortes son a nivel nacional, en cada región o departamento hay una Corte Suprema, no, hay una Corte Superior, Suprema solamente en Lima, pero en cada región se toman examen y de ahí salen o de ahí califican después de un examen los peritos judiciales o fiscales. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, quedó claro. Muchas gracias. Bueno, desde el perito independiente, bueno, usted va a llamar a un amigo y bueno, le hace la pericia, eso no hay ningún problema. Pero si usted llama a un perito fiscal o policial, no le puede hacer la pericia, ¿por qué? Porque él no puede ir contra el Estado. De repente lo asesora, le dice, bueno, pues yo te presento un amigo y ya, pues, esa es otra cosa. ¿De acuerdo? De acuerdo, clarísimo. Bueno, acá ya entramos a lo que es el desbalance patrimonial. Así lo llaman los fiscales y los jueces, desbalance patrimonial. La palabra desbalance patrimonial no existe en el idioma castellano. No sé si en Nicaragua existe, pero cuando hablamos de desbalance hablamos de llantas o de ruedas. Pero bueno, así le han hecho esto. Pero la SUNAT, la que se encarga de los impuestos, le llama incremento patrimonial no justificado. ¿Qué cosa es esto? Para mí, es cuando los egresos son mayores que los ingresos conocidos, nada más. Cuando los egresos son mayores que los ingresos conocidos. ¿Por qué digo esto? Que los ingresos conocidos, yo no puedo hablar de ingresos lícitos o ilícitos, porque yo como contador, bueno, si fuera abogado, podría hablar de ilícitos e ilícitos, pero como soy contador público o soy perito contable, solamente puedo hablar de ingresos conocidos. ¿Y cuando hablo de ingresos conocidos? Son todos los ingresos declarados anualmente, mensualmente, mensual o anualmente, a la entidad correspondiente. ¿Quién es la entidad correspondiente? La SUNAT. Yo hago un servicio o hago cualquier tipo de trabajo, entonces yo hago una declaración mensual. O la entidad me retiene a mí, yo giro un recibo por servicios profesionales y la entidad me retiene un porcentaje que está dado por ley
y ellos hacen el abono correspondiente. Don Luis, aquí nos están comentando que en Nicaragua prácticamente el balance patrimonial equivale a un déficit o pérdida contable. Déficit sí, o sea, contablemente es déficit. Superávit es cuando no hay desbalance patrimonial, porque el superávit es utilidad y déficit es pérdida. Así es. Pero a nivel fiscal se conoce como desbalance patrimonial. Pero si hablamos entre contadores, estaríamos hablando de déficit patrimonial. ¿Por qué? Porque está en pérdida. Si estamos hablando que no tiene desbalance patrimonial, estaríamos hablando de superávit. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, aquí llamamos los ingresos conocidos que yo hablaba antes. Acá tenemos las rentas de primera categoría. O sea, acá tenemos 5 rentas que estamos obligados todos los peruanos a declarar. Si tenemos una o varias rentas de ellas, podemos tener todas, pero estamos obligados a declarar esto. ¿Qué es una renta de primera categoría? Es cuando alquilamos un bien. Pongamos, yo tengo un departamento que me sobra y yo lo alquilo y le pago al Estado 5% mensual de la merced conductiva, y eso es una renta de primera categoría. Luego tenemos renta de segunda categoría, que son las dietas que ganan los directores de las empresas, ya sea sociedades anónimas o empresas públicas. Esas son, para nosotros es una dieta, es una renta de segunda categoría. Luego tenemos renta de tercera categoría, que es la utilidad de una empresa. Las utilidades de la empresa es renta de tercera categoría, que yo puedo tener 5 o 10 empresas, hago repartición de utilidades y el año pasado, pongamos, en abril, me dieron una utilidad de 1 millón de soles, entonces yo la declaro y a fin de año yo tengo que pagar un impuesto por esa utilidad que haya recibido. Entonces, por eso llamamos renta de tercera categoría. Luego tenemos la renta de cuarta categoría, que son todos los profesionales como tú y yo y todos los colegas, estamos obligados, si trabajamos en forma independiente, estamos obligados a dar un recibo por servicios profesionales. Ese recibo está afecto a un porcentaje de impuesto a la renta, que hay escalas, pero por lo general es 9%. Entonces, si a quien le emitimos es una empresa retenedora de impuestos, esa empresa me va a retener a mí el 9% y ellos lo van a pagar en los 15 primeros días del siguiente mes. Pongamos, estamos ahora 12 de abril, yo giro un recibo ahora, me están pagando el 20, me retienen a mí el impuesto y en los 15 primeros días de mayo la entidad está obligada a pagar ese impuesto a la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Entonces, pero hay casos, no hay casos no, sino que uno en los recibos por servicios profesionales, bueno, me dijeron que a ti no te gustaba la tributaria, ¿no? O sea, todo lo que es tributario, pero acá te voy a dar algo de esto. Así es, no, sí, la parte tributaria no me gusta a mí, pero bueno. Bueno, igual tengo que pagar impuestos porque estoy obligado. Tienes que buscarte un contador tributario. Bueno, acá los 30,000 soles primeros que uno gana están exonerados de impuestos. Estamos hablando de 7 unidades impositivas tributarias. ¿Qué es una unidad impositiva tributaria? Entonces, estas son 7 unidades anuales que están exoneradas de impuestos.
Por lo tanto, si tú comienzas el año y dices que no vas a ganar más de 30.000 soles, haces una declaración jurada a la SUNAT, haces en un formato y dices yo no voy a ganar más de 30.000 soles y la SUNAT te exonera de tus 30.000 soles primeros. Entonces tú puedes crear un recibo y no estar afecto al impuesto y a la vez adjuntas ese formato de la SUNAT para que la entidad no te retenga. Pero cuando tú ves que ya pasaste el monto, ya no adjuntas el formato, pero ya le haces el cálculo de impuesto. Ahora tenemos la renta de quinta categoría. Estas rentas son todos los trabajos que realizan los profesionales en forma dependiente. En mi caso, yo trabajo en el Ministerio Público, es una renta de quinta categoría. Entonces el Ministerio Público a mí me retiene el impuesto, paga él el impuesto y lo que yo recibo se llama renta de quinta categoría. Entonces, durante el año podemos tener toda esta renta de quinta categoría, yo las puedo ganar todas, pero no las declaro. Entonces, no son conocidas esas rentas. ¿De dónde salieron? No hay un documento que me justifique, porque si yo le pido a la SUNAT, me hacen el levantamiento y la SUNAT me dice, ese señor tiene su número de RUT, pero no ha hecho ninguna declaración jurada, por lo tanto no ha ganado nada este año. Pero si yo, como todo buen servidor público o buen ciudadano, yo declaro todas, entonces cuando me hacen el levantamiento a mí, entonces la SUNAT informa de todas las rentas que haya tenido en el periodo que se le ha solicitado vía la Fiscalía o vía Poder Judicial. Por eso yo decía arriba, de ingresos conocidos. ¿Por qué? Porque muchos me podrán decir, yo tengo ingresos, pero, a ver, yo le voy a decir, pero presénteme su declaración jurada. No, el problema es que no declaré. Entonces, para mí no es un ingreso conocido. Para mí ese es un ingreso de origen desconocido, que es diferente. Entonces, por eso acá hablaba yo de ingresos conocidos. Por eso decía que el incremento patrimonial o el superávit es cuando los egresos son mayores que los ingresos conocidos. Todas estas rentas son ingresos conocidos. ¿Estamos de acuerdo? Acá les hablo del periodo de investigación. ¿Por qué es esto? Es importante. Porque cuando tenemos una pericia, ¿cómo el fiscal calcula el periodo de investigación? Por ejemplo, yo ingresé a trabajar al Ministerio Público el año 2008 y si yo salgo investigado por la Fiscalía, que espero que nunca, entonces mi periodo de investigación sería en el tiempo que yo trabajé en el Ministerio Público, del 2008 hasta el 2020, pongamos. Y me hacen el levantamiento en base a eso. Cuando están investigando a los presidentes, le hacen por el tiempo que son presidentes, o sea, por 5 años. Si es un gobierno regional, también son por 5 años y lo hacen eso. O si tiene 2 periodos consecutivos, entonces le hacen por 10 años. Entonces, ese vendría a ser el periodo de investigación que hace el fiscal. ¿Para qué? Porque en base a eso va a ser el levantamiento secreto bancario. Y en base a eso, los peritos tenemos que ajustarnos a este tiempo. No podemos ni para atrás ni para adelante, solamente en este tiempo. ¿De acuerdo? Por eso dice, es el periodo de tiempo dado por el fiscal con el fin de tener una referencia que se va a investigar y qué operaciones de ingresos o ingresos ha tenido, ¿no? Bueno,
Vimos antes los ingresos, ahora vemos los egresos. ¿Qué para mí, perito fiscal en lavado de activos, qué voy a considerar en una pericia contable como egresos? Son todos los abonos en cuentas de ahorro, en cuentas a plazos, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, transferencias recibidas, emitidas, cheque de gerencia, entre otros. Esto es, todos los bancos, para mí van a ser egresos. ¿Por qué? Porque como contador tengo la partida doble, que mis colegas que me están escuchando, creo que son 74, saben que la partida doble es igual de ingresos, igual de egresos. Yo, para abrir una cuenta de ahorros, tengo que haber ganado el dinero y luego lo deposito. O sea, ingresa, como dicen uno, a un bolsillo y sale por otro y lo abono. Total, al final debe cuadrar. Pero sí, por eso es que la pericia la mandamos a egresos. Por ahí me podrán reclamar todo, no, pero yo para ahorrar, si yo gano 100, me gasto 80, me quedan 20 y solamente puedo ahorrar 20. ¿Por qué? Porque ya me gasté 80. No puedo ahorrar más de 20. ¿Por qué? Porque ese ya sería un ingreso no justificado o no conocido. Después en la pericia como ingreso tenemos todas las compras, lo que compres, llámese carros, casas, yates, que a los políticos les encanta comprar todo eso, y al por mayor. Constitución de empresas, aumento de capital, pero cuando hablamos de constitución de empresas, por favor, esto quiero que quede bien claro. En el Perú hacemos constitución de empresas con abono en efectivo o aportando bienes, una computadora, una casa, un carro, muebles. Entonces, si aportamos muebles, eso no se va a considerar como egresos en la pericia contable. Porque en la pericia contable solamente se va a considerar todo lo que es movimiento de dinero. Usted recibe una herencia de una casa durante el periodo de investigación. Efectivamente, la casa valió $1 millón. Usted la recibió y justamente está en el periodo de investigación, pero si no pero usted no la puede considerar como ingresos esa casa. ¿Por qué? Efectivamente recibió una herencia, pero no puede valer $1 millón, pero no hay movimiento de dinero. Y si no hay movimiento de dinero, no se puede considerar como egreso. Simplemente se hace como una herencia, pero que no se va a considerar en el estado patrimonial, porque así nosotros llamamos estado patrimonial, y no tiene movimiento de dinero. Por eso, cuando hablamos de constitución de empresas, hablamos de aportes de dinero en efectivo. Si es con bienes, no, porque no hay movimiento de dinero. Y cuando hablamos de aumento de capital, también estamos hablando de aportes nuevos de dinero. Pero muchas veces, no sé si eso sucede allá con ustedes, que acá las utilidades no las reparten, entonces hacen aumento de las utilidades, hacen aumento de capital. Ahí no hay movimiento de dinero en ese periodo. ¿Por qué? Porque el dinero solamente es de cuenta a cuenta, de una cuenta de utilidades pasa a lo que es aumento de capital, pero no hay movimiento de dinero. Y otro gasto de costo de vida, tampoco acá vamos a encontrar gasto de costo de vida, tampoco vamos a encontrar documentos con qué sustentar, pero sí bajo una ley. Por lo general, cuando queremos considerar como gasto de costo de vida, podemos poner una unidad impositiva tributaria o ponemos un sueldo mínimo vital o un monto referencial pero sustentado. Y también acá en gastos tenemos gastos de viaje al exterior. Estos gastos es muy importante porque mi experiencia una vez había un narcotraficante que a pesar que se le hizo el levantamiento secreto bancario, tributario y bursátil,
no se le encontró nada a nombre de él. Lo único que se le encontró fue un reporte de extranjería donde tenían 3 o 4 hojas de viajes este señor que viajaba cada 15 días, cada 20 días. Y lo único que encontramos fue eso. No tenía ingresos por ningún sitio, no tenía nada atado a su nombre, y tampoco había vendido ni comprado, solamente encontramos este reporte de extranjería. Entonces, ¿qué hicimos? Lo valoramos. ¿Y cómo lo valorizamos? En el Perú, todos los funcionarios públicos, cuando salen al extranjero, le pagan viáticos. ¿Y cuánto le dan viáticos? Actualmente creo que son $300 América, del norte, centro, sur. A Europa creo que son $400 diarios para gastos y le dan los pasajes. O sea, te dan los viáticos en efectivo por los días que vas y te dan ya el pasaje. Entonces, basadas en esa norma, valoramos todos los viajes que había tenido, que eran como 50. Por cada día lo valorizamos como si fuera un empleado público. Y el señor sacó como que tenía un desbalance como $500,000, solamente en viajes. Entonces, con eso fue suficiente para que él tenga un déficit patrimonial o, como dicen los fiscales, un desbalance patrimonial. Y con eso lo pudieron juzgar porque no habían otros documentos para poder valorar. Profesor Luis, me gusta ese ejemplo porque puede servir hasta de señal de alerta. Yo no he leído, ¿verdad?, en las señales de alerta de otros países, o sea, casi nunca he leído ese tema de monitorear también cuando un cliente suele viajar mucho, porque precisamente el testaferro suele viajar, pero también el dueño del circo viaja, ¿verdad? El titular, el beneficiario real también viaja. Yo creo que ahí usted está dando un excelente punto, porque el viaje, el movimiento migratorio, y luego se puede contrastar con las agencias de viaje donde compraron los boletos. Ahí podemos encontrar un buen punto, porque el mafioso viaja, el dueño del circo viaja también. Y los viajes son continuos. ¿Por qué? Porque los negocios los hace acá y los hace afuera. O sea, que tienen que estar viajando y lo único que encontramos en toda una carpeta, en unos 100 tomos, por lo menos, te digo, un tomo de 200 folios, tú como abogado lo conoces eso, y no encontramos, solamente encontramos el reporte de la Dirección de Extranjería, y tenía como 4 o 5 páginas. Y eso, conjuntamente con la jefa de la unidad de peritos, dijo, lo valorizamos esto. Y digo, pero ¿en qué nos basamos? Porque tenía que ser algo justificable. ¿Para qué? Para que el juez no nos tache eso. Claro que el perito de parte nos iba a tachar de todas maneras. Entonces dijimos, ya, hay que calcularle como un empleado público. Y es bajo el costo como un empleado público. Porque como él tiene demasiado dinero, entonces gastarse $300 diario creo que es ínfimo en este caso, ¿no? Y lo valorizamos, ¿no? Y bueno, y fue suficiente y con eso lo juzgaron, ¿no? Y como te digo, esto es para nosotros, para mí, experiencia personal, te digo personal, fue muy importante, porque de ahí en adelante lo primero que buscamos es cómo viaja él, o cómo viaja su esposa, sus hijos, entonces todo lo valorizamos. Y todo se lo aplicamos a él, ¿no? Al ser el principal, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor? ¿Alguna pregunta sobre los egresos o ingresos de esto? ¿Hay preguntas en chat? No hay preguntas, es un comentario. Hay que comentar aquí, dice 30,000 soles equivalen a 8,241 dólares, que equivalen a 288,000
Córdoba, está agradable la exoneración tributaria en Perú, comentan. Es un comentario que están haciendo. Pero los 30.000 soles, ¿qué te digo? Son aproximadamente 9.000 dólares, porque el dólar estado, como estamos en elecciones, ayer han habido unas elecciones en Perú y nos han dado, bueno, nos han valorado la vida. Y el dólar se disparó, se puso a 3 soles 80 más o menos. Y ayer y anteayer, como ya los cambistas, tenemos la suerte, te digo, tenemos la suerte que en los centros comerciales hay un cambista en la calle. No tenemos necesidad de ir a un banco o a una empresa cambista. Igual aquí en cada esquina encontrás cambistas. Bueno, y eso viene del narcotráfico, pues. O sea, entrando más en confianza, ese dinero viene del narcotráfico. Y por eso es que hay dólar barato en el Perú y por eso no fue inteligente que le dieran el cambio libre, porque entran todos los dólares. Usted gana su sueldo, lo pone en dólares, pero últimamente el dólar no sube para nada. Recién subió, pero ya bajó. ¿Por qué? Porque a la segunda vuelta electoral hay candidatos de derecha que por lo general mantienen el tipo cambiario, ¿no? Entonces, continuamos por esto, por favor. Bueno, acá hay una forma particular. ¿Cómo se nombra un perito en la fiscalía? La fiscalía o el fiscal a cargo del caso le hace una solicitud a la gerencia de peritos, porque actualmente es una gerencia de peritos que pertenece a la gerencia general. De mi punto de vista, no debería pertenecer a la gerencia general. Antes, cuando se creó la unidad de peritos, pertenecíamos al jefe, al fiscal superior jefe de lavado de activos, pertenecíamos como unidad de peritos. Posteriormente, la unidad de peritos pasó a ser cargo de una fiscal adjunta suprema. Pero hace un año la quitaron de la fiscal adjunta suprema porque el supremo es lo máximo en fiscal y lo bajaron a la gerencia general. Desde mi punto de vista, está mal esa dirección de donde dependamos. No podemos depender de la gerencia general. Nosotros somos un órgano, llámase de control o fiscal, donde la parte administrativa no tiene que ver nada con la parte fiscal. Y nosotros deberíamos depender del fiscal supremo o del fiscal de la nación. ¿Para qué? Para que todo el mundo reconozca o respete nuestros informes, pero como dependemos de la gerencia general, perdemos peso y perdemos credibilidad y perdemos todo. Con experiencia lo digo. Entonces, el fiscal solicita y la gerencia revisa la nómina o relación que tenemos, porque actualmente en Lima somos como 100 peritos contables. La gerencia de peritos donde está abarcando todos los peritos de todas las especialidades que hay. Llámese perito forense, perito balístico, economistas, ingenieros. Todos estamos en una gerencia. Entonces, en el caso de lavado de activos, todos los casos se nombran a 2 peritos. En el caso de corrupción de funcionarios, solamente se nombra a 1 perito. Y una vez que es nombrado por el fiscal, nos invitan a juramentar. Juramentamos y a la vez, en ese momento, nos van a decir el objeto de la pericia. Bueno, si es una fiscalía de corrupción, va a ser el objeto de corrupción, y si es de lavado, va a ser que si hay desbalance patrimonial, por lo general.
Entonces, ahí en ese momento que juramentamos, por una resolución nos dan el objeto de la pericia, nos dan el tiempo que va a durar en hacer la pericia, que puede ser 30 días, puede ser 6 meses o puede ser un año. ¿Por qué? Porque todo depende de la cantidad de investigados que haya y del objeto de la pericia. Además, hay casos en que ni siquiera está la documentación completa, recién están haciendo el levantamiento de secreto bancario. Y por lo general, si no tenemos eso, con experiencia personal, no debemos aceptar la carpeta. ¿Por qué? Porque no hay nada. Habrá un 30 o 40% de información. Pero cuando se hace el levantamiento de secreto bancario, ahí sí, estamos seguros que todas las entidades han informado de todo el movimiento que han tenido los investigados, donde podemos sacar una pericia con toda seguridad que va a ser muy importante para el fiscal. Bueno, no creo que para el investigado. Y nosotros como peritos nos vamos a sentir orgullosos de esa pericia. ¿Por qué? Porque nadie nos va a poder observarla. En diciembre del año pasado, a mí me han puesto una denuncia penal. ¿Por qué? Porque uno de los investigados, según mi pericia, dice que tiene 25, bueno, o en dólares, para que lo entiendan, 10 millones de dólares en desbalance patrimonial o superávit. Pero como no puede justificar documentariamente, ¿por qué? Porque solamente me pueden bajar ese saldo documentariamente y no lo que yo te dije o lo que me dijo, no, documentariamente. Como no ha podido, entonces, ¿qué hace? Me han puesto una denuncia penal. Ya ha ido a declarar a la policía, porque la policía es la que hace las indagaciones primero, a pedido de la fiscalía. Y luego, una vez que la fiscalía, que la policía ya te hizo las declaraciones, Bruno todo le envía a la fiscalía y la fiscalía analiza y ve si hay lugar o procede la denuncia, ¿no? Por lo tanto, yo tengo la primera denuncia penal por parte de un investigador. Ahora, cuando hablamos de la pericia fiscal, profesor, estamos hablando que hay un objeto de la pericia. Sí, don Luis, una pregunta. ¿Y no existe en la ley algún tipo de protección especial para estos casos? Que usted, digamos, está siendo acusado por hacer su trabajo, digamos, obviamente no inmunidad necesariamente, pero algún mecanismo, un prejuicio, un antejuicio, una situación similar, ¿no? Claro, exactamente. O sea, cuando me llamó la policía, o sea, me citó la policía para que vaya a declarar, tenía un cuestionario como de 50 preguntas, que se las había pasado la parte de que me había denunciado. Entonces yo fui a hablar con el fiscal, y no solamente yo, sino también los peritos de la Procuraduría. La Procuraduría también tiene peritos internos, que es igual que la Fiscalía. Entonces me dice el fiscal, vaya tranquilo, vaya a declarar, que a esto yo no le veo pies ni cabeza. Disculpen esa jerga que estoy empleando, pero no sé. Aquí la usamos también, no se preocupe, aquí la entendemos. Esto, pero de todas maneras me dice, hay que cumplir. Ya cuando venga el expediente acá o la carpeta, yo también te voy a hacer un cuestionario de preguntas, las analizaré con mi gente. Según eso veré si la archivo o prosigue la investigación. Pero no te preocupes, me dice. Ten tranquilo, porque por hacer tu trabajo nadie te puede enjuiciar o mandarte a la casa. Esperaré que suceda, que debe ser de repente para julio, para diciembre del próximo año, porque cada fiscal tiene un sinnúmero de casos. Entonces, el de nosotros, como nos avisa con tiempo, don Luis, porque lo queremos de profesor en el curso, y si ya está preso no va a poder. Toledo
4 años, bueno, pues, te digo Toledo porque fue el presidente del año 2001 al 2006. Ya tiene como 5 años perseguido y hasta ahora no lo pueden mandar a la cárcel. O sea que, o de repente como tiene dinero no lo envían a la cárcel, pero yo como soy solamente un empleado público y todavía perito para colmo, de repente me mandan inmediatamente a la cárcel, ¿no? Se viene a Nicaragua, profesor, que aquí le regalan la nacionalidad también. Ve el combo completo. Estoy esperando la invitación para irme. Dime, ¿cómo está el COVID por allá? Está fuerte, sí. Ok, prosiga, profesor, ahí disculpe. Bueno, todo nuestro informe pericial tiene estas partes que vemos acá, el objeto de la pericia que le hemos visto, antecedentes, el examen pericial, método y técnica de aplicación, conclusiones y anexos. El objeto de la pericia, como yo decía antes, está dado si es este lavado de activos, va a ser determinar si tiene balance o desbalance patrimonial. Si es corrupción de funcionarios, va a decir también si ha cometido un delito o algo. Entonces nosotros con nuestra pericia, en base a eso, nos vamos a ceñir. En los antecedentes, que acostumbro yo, es a poner, pongamos la denuncia. ¿Quién ha sido el que ha hecho la denuncia? En este caso puede ser, por lo general, son las oficinas de auditoría interna que tienen todas las empresas públicas, porque en cada empresa pública hay una oficina de auditoría. Entonces las oficinas de auditoría hacen exámenes de todas las operaciones en toda la entidad y ellos si encuentran algo que no están de acuerdo, los auditores hacen la denuncia a la fiscalía. Entonces eso sería una pieza para los antecedentes. Otra sería, pongamos, el levantamiento secreto bancario, también es un antecedente para mí, para la pericia contable. Y otras resoluciones que hayan, o sea, tengo que ver toda la carpeta así, de la hoja 1 hasta la 1000, o las hojas o los folios que tenga, pero solamente debo buscar con respecto a la pericia. Otra va a ser la resolución donde nombran el perito, donde me nombran a mí. Entonces, eso es un antecedente también en la pericia en el momento que me nombraron. Entonces, también tengo que incluirla. Y lo que es el examen pericial, sí, aquí sí vamos a hacer todos los movimientos contables que tenga, llámese ingresos, egresos, y luego eso vamos a resumir en el estado patrimonial. El estado patrimonial es el resumen de toda la pericia, donde están los ingresos, los egresos, ya sea por año de repente, y luego vamos a ver si los ingresos son mayores o menores que los egresos. Entonces, en la parte final vamos a encontrar que tiene superávit o tiene desbalance patrimonial o déficit patrimonial. En métodos, hay varios métodos, pongamos, hay método y técnica de aplicación. Una técnica de aplicación es, pongamos, la valorización de bienes y servicios, la asignación de valor de bienes, el cálculo de intereses, cálculo de beneficios sociales. O sea, es el desarrollo que utilizamos para hacer el análisis de la pericia. En técnica de seguimiento tenemos seguimiento, rastreo de procesos, seguimiento, rastreo de operaciones, seguimiento, operaciones o actividades. En técnicas evaluativas tenemos calificación de pasivos, calificación de operaciones, calificación de documentos, evaluación financiera, evaluación presupuestal o evaluación de gestión. Entonces, acá también en las técnicas tenemos, pongamos, rastreo, seguimiento. ¿Qué cosa es? Consiste en examinar en forma secuencial y parte por parte los documentos contables y financieros. Análisis. ¿Cuándo hacemos análisis?
Es la descomposición de una cuenta en las partes que la integran. Comparación es la acción de comparar dos elementos de datos y proporciona una indicación de acuerdo o desacuerdo. Comprobación es un proceso para determinar la exactitud. Inspección es el examen de registros de documentos activos intangibles. Cálculo, verificación de la actividad aritmética de los descuentos de los documentos fuente y los registros contables o la ejecución de los cálculos independientes. Una técnica de observación, ¿cuál es? Acción de presenciar el proceso o procedimiento que se realiza con terceros. ¿Cuál es la técnica de confirmación? Es el medio de tomar información suficiente mediante una solicitud o acuse de recibo. El método de indagación, búsqueda de la información apropiada que se solicita a la persona conocedora dentro o fuera de la entidad. La conciliación, que es la determinación de las partidas necesarias para que los saldos o las cuentas relacionadas o estén que concuerden entre sí. Y lo último, la técnica es la revisión, examen crítico de cualquier operación o procedimiento, estado o evento de las transacciones. Entonces, todos estos métodos y técnicas lo vamos a incluir en esta parte de la pericia, porque eso es lo que hemos hecho durante el desarrollo de la pericia. Y por último... Sí, hay una pregunta. En el caso del peritaje, preguntan, ¿se puede considerar un vehículo automotor, aunque no esté a nombre del investigado, sino el de un familiar? Si un carro, un vehículo automotor, está a nombre de un familiar, ¿se puede considerar dentro de un peritaje? Los familiares, bienes del familiar. Experiencia personal, no, porque no está a nombre del familiar y el familiar no está investigado. O sea, respetamos la persona natural y todos los bienes que tenga, pero cuando se hace una investigación de lavado de activos o corrupción de funcionarios, está la autoridad, está su esposa, están sus hijos y están los familiares cercanos a ellos. Y si es una empresa, están los principales trabajadores de la entidad que se investiga. Y si entre ellos está esa persona que está en nombre del vehículo, claro, se le considera esa persona, pero esa persona no va a tener con qué sustentar con qué dinero compró ese vehículo en esa fecha. ¿Por qué? Porque de repente es un Mercedes-Benz, bueno, entonces una propaganda, un carro que cuesta 50 o 80 mil dólares, y esa persona ni siquiera gana los 30 mil primeros soles o los 8 mil dólares o 9 mil dólares que puede estar exonerado de impuesto a la renta. Entonces, esa persona inmediatamente va a tener un déficit patrimonial. ¿Por qué? Porque no va a poder sustentar con sus ingresos esa compra que ha tenido. ¿De acuerdo? Preguntan hasta qué grado de consanguinidad se investiga. Eso ya es... La ley no limita, ninguna ley limita que investigue solo hasta el cuarto, segundo, hasta donde las sospechas den. Hasta donde las sospechas den. Claro, ¿por qué? Porque la unidad de inteligencia financiera va a detectar el movimiento de operaciones que hayan tenido todo el entorno de un investigado principal. ¿Por qué? Porque hay la mala costumbre de comprar a nombre de los hijos, a nombre de la esposa, a nombre de los hermanos, a nombre de los tíos y a nombre de todo, y si es posible, a nombre del chofer, que lo utilizan todos los días. Es que el chofer, don Luis, es que el chofer es clave en esto, sobre todo de los PEPs, el chofer de los políticos de alta gama, el chofer básico, el chofer es el gestor, es el que hace las filas en los bancos, o sea, el chofer es básico y no es familiar, o sea, es un cercano colaborador, le llama los estándares Gafi, que es sujeto también de investigación, ahí no es de parentesco, ahí de investigación hasta donde de la sospecha. Sí, o sea, en otras palabras, todas las personas que rodean al investigado son
que al investigado están incluidas en la investigación fiscal, por la mayoría, casi por la mayoría. O sea, ahí casi no se escapa nadie. Ahora, y no se escapa nadie, digo, ¿por qué? Porque cuando le hacen el levantamiento secreto, por eso para mí, yo digo en forma personal, es importante que todos los investigados tengan esta herramienta que es importante para mí. ¿Por qué? Porque todas las entidades van a informar el movimiento que ha tenido una o todas los familiares, amigos del investigado en operaciones que hayan tenido en el periodo. Ya eso depende de la UIF que reporte a la fiscalía. Entonces la fiscalía, con todo eso que tiene ahí, le hace el levantamiento y le hace la investigación y se la pasa al perito para que tenga chamba, pues si no, ¿de qué va a vivir el perito también, no? Profesor, ahí vamos a agradecerle que haga sus conclusiones por factor tiempo, ¿verdad? Y por cuestión de agenda. Entonces, los últimos minutos, sus conclusiones y agradeciéndole, ¿verdad?, su presentación. Dice acá, la contabilidad existe hace 600 años hacia atrás y cumple una importancia muy grande en la sociedad. El peritaje contable, la cual es una de las especialidades, requiere conocimiento experto de contabilidad, auditoría y técnicas de investigación criminal utilizadas en la reconstrucción de hechos financieros, en investigaciones de fraude, cálculo de daños económicos para ser manejados. Aquí preguntan, profesor, ¿qué problemas se puede acarrear a un perito contable en el proceso penal por lavado de activos al ejercer? O sea, ¿qué aspectos negativos o qué problemas pueden surgir a un perito, pues, dentro de un proceso penal? No te entiendo exactamente qué cosa es lo que quieres saber. O sea, yo te contaba antes mi caso personal que a mí me han denunciado. O sea, ese es el problema que yo he tenido. Sí. Pero... No estoy claro. Es que los problemas van hasta desde que te pueden matar, te pueden injuriar, hay de todo. O sea, la pregunta realmente, o sea, es como oficial de cumplimiento. Los gerentes de cumplimiento, por ejemplo, de una entidad grande, a la hora de reportar una operación sospechosa contra mafioso, se supone que eso va bajo canales de confidencialidad, pero se torna peligrosísimo. ¿Y qué problemas puede haber? De todo. Desde que te pueden dar una golpiza, una amenaza a tus familiares, de todo. Realmente, ahora, problemas jurídicos, estrictamente jurídicos, no debe de haber en principio. Por eso preguntaba yo si hay algún mecanismo de protección jurídica a efecto de una especie de que no te toquen, pues, de que estés exento de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de los oficiales de cumplimiento, cuando hacen un reporte de operación sospechosa, la misma ley, el mismo estándar Gafi dice que están exentos de responsabilidades penales, civiles y administrativas por reportar. Ya la misma ley se encarga de eso. Por eso yo preguntaba yo si el perito contable también podría gozar de este tipo de protección. Hasta ahora no hay una protección, y te digo esto. Un día entraba a la corte, delante de mí iba un señor de 1,80 m y de 1 metro de ancho. Caminaba así. Cuando yo entro a la sala donde estaba el juez, él era el principal investigado, que era un narcotraficante. Yo entre mí pensé, y soy sincero, no te quiero exagerar, si este señor yo lo veo por mi zona, le digo, vivo te puedo servir más que muerto. Porque si me matas, ya no se puede borrar lo que he hecho. Te soy sincero, ¿por qué? Porque lo que está detrás tuyo es lo más valioso que tienes en esta vida, o sea, tu familia. Y eso fue una de las preguntas que me hizo el fiscal en la entrevista personal, cuando yo postulé a este cargo de perito, me dijo, señor, ¿usted se da cuenta que está entrando a un sector sensible? Me dice que por 200 soles o 50 dólares lo pueden matar afuera. Mire, le dije, yo he trabajado en auditoría y en la cárcel por mis informes deben haber unos 10 más o menos, porque he trabajado varios años en auditoría. Deben haber unos 10.
Y si en auditoría no he tenido miedo, me la pericia tampoco, porque yo decía, voy a estar acá más resguardado que en la fiscalía, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la profesión, pues. Así es. No, o sea, pues, tienes que aceptarlo nomás. Así es, todo un perfil. Ser oficial de cumplimiento, ser perito contable, forense, ser policía, ser fiscal, ser juez. O sea, todo lo que va en la lucha contra las mafias criminales o los crímenes organizados financieros, siempre tiene su bemoles, su alto riesgo, pero de eso se trata. Si nos encerramos con temor, no hacer nada, la sociedad no avanzaría contra las mafias, definitivamente. Bueno, los fiscales, hay varios fiscales de lavado de activos que andan con seguridad. Una vez había una fiscal que andaba en patrullero nomás y que no tenía casa y que nadie sabía dónde vivía. ¿Por qué? Porque estaba perseguida. Creo que le pusieron precio, inclusive le pusieron, creo, $50,000 de precio. Y la policía estaba con ella. Entraba primero la policía a su oficina, después entraba ella, o sea, pobrecita, la verdad que daba pena ella, pero ahora ya se olvidaron de ella ya. Pero esos son los fiscales, los jueces, están con carro, chofer y seguridad. Los peritos en mano, ni en bicicleta nos dan siquiera para movilizar, ¿no? Muy bien, doña Carmen Banega, la directora ejecutiva, me envió un mensaje de agradecimiento a usted, ¿verdad? De parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores y la Administración, ¿verdad? Por su excelente y brillante charla, nos encantó, muy aterrizada, con ejemplos claros y concretos, y los esperamos, ¿verdad? Desde ya, ¿verdad? Le vamos a llevarle la invitación formal para este curso, que ojalá que se materialice, para que nos acompañe en el equipo docente para el curso de perito contable, que sería la primera edición y por primera vez en Nicaragua. Muchísimas gracias, profesor Luis. Al contrario, tengo que agradecerte a ti por haberte dado el trabajo de buscar y de haberme encontrado. Bueno, Dios tiene todo preparado para esto y te agradezco por esta oportunidad que me dan ustedes. Yo lo he hecho de un sentido contable, porque tú como abogado lo ves de una parte legal, el policía lo verá como policía, pero por lo general en el Perú, hasta la fecha, no ha habido un caso concreto o de casos que se haya dado en ninguna conferencia un caso de una pericia contable. Toda la vida lo dan los fiscales, los abogados, pero la parte legal, por la parte contable hasta ahora no. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo que cada uno empieza a tener razón y otra. O sea, a nivel perito contable somos cerrados así y nadie quiere que uno aprenda de mí. Pero yo a ustedes me gustaría hacer el curso porque ahora ha sido todo y espero que lo hayan entendido todo. Ya sabes cómo encontrarme. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.